nací aquí en la ciudad de Medellín. Me crié no solo en una familia humilde, sino en un sector deprimido de la ciudad. Muy posiblemente cuando yo empecé a estudiar mi pregrado en medicina, durante 15, 20 años de mi pregrado, una vez terminado, no hubo ningún otro profesional en el sector. En ese entorno estudiar era muy difícil. Las pocas personas que estudiaron allá, incluyéndome yo, todos estudiamos con becas de diferentes entidades. Para yo poder estudiar en la Universidad de Antioquia me tocó buscar una beca, ganármela. Era muy difícil tener los recursos para poder estudiar en ese sector tan deprimido. Más sin embargo, hoy muchas otras personas me han seguido y casi todos becados, y creo que he podido ser ejemplo para algunas personas de que si uno quiere sobresalir en temas laborales, en temas académicos y prestar un servicio cada vez de mejor calidad a la sociedad, hay que luchar, hay que darle duro y ganarse una beca, trabajar y estudiar, hay que generar valor para el sector donde uno actualmente, de donde uno salió, para el sector de donde uno surgió. Yo me crié con mis tías y mis hermanas, quedamos huérfanos cuando yo soy el menor de 3 hermanos, y quedamos huérfanos cuando yo tenía mesecitos de nacido. Mis padres murieron ambos murieron juntos, cuando yo tenía menos de 3 meses de nacido. No me crié con los padres, pero más sin embargo tuve 3 padres que fueron mis 3 tíos que nos criaron, a mis hermanas y a mí. Eso posiblemente nos dio como un ejemplo de qué es luchar por la familia y por ser familiar, sin ser el padre y la madre. Ellos se hicieron cargo de nosotros 3, nos criaron, nos dieron estudio hasta donde pudieron y siempre nos apoyaron. En ese orden de ideas, una vez terminé mi formación básica, mi primer trabajo me acuerdo, fue en una legumbrería, donde aprendí mucho. Yo no sabía que a las legumbres había que estarles todos los días trasquilando y cortando la parte que se fuera dañando, quitando las hojas que se fueran descomponiendo. De ahí para allá me empezó a interesar mucho la parte de la medicina, del área de la salud. Obviamente era muy duro trabajar y estudiar medicina, sobre todo en los primeros semestres. Me acuerdo que en la época en que los primeros 2 semestres de medicina que hice, fue una época en que Colombia hubo unos racionamientos eléctricos muy profundos. Incluso en las grandes ciudades, en todo el país, solo había electricidad a ciertas horas del día, muy pocas horas del día, 6, 7 horas diarias. Estas horas del día, entonces tocaba leer con lámpara en plena ciudad de Medellín. También era un entorno muy violento. Medellín en esa época tenía unos índices de violencia grandes y uno tenía que permanecer refractario porque no hubo nadie de mi generación que no recibiera ofertas para la vida fácil, para taparse de plata haciendo delitos, pero no, el que tiene claro qué quiere y para dónde va, yo creo que se va abriendo camino en medio de todas las dificultades. Como te dije anteriormente, yo terminé mi pregrado en medicina en la Universidad de Antioquia. Estudié con una beca que en ese momento la suministraba Ecopetrol, la empresa de petróleos estatal, y es una competencia dura porque competir por la beca es uno de 20.000 y competir por un cupo en la Universidad de Antioquia para medicina es uno de 5 o 7.000 personas que se presentan. La importante es que con motivación no fue tan duro, o no se sintió tan duro debido a la motivación que yo tenía para ello. Trabajé en medicina a nivel de servicios de urgencias, organismos de socorro, planes aéreos de salud durante aproximadamente 8 años. Posteriormente tuve la oportunidad de ingresar mediante un concurso a la alcaldía de Medellín, específicamente al Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín. En el Cuerpo de Bomberos de acá de esta ciudad ingresé en el año 2009. Desde entonces continúo en la alcaldía de Medellín hasta la fecha. En Bomberos Medellín estuve 3 años. Allá yo coordinaba la respuesta prehospitalaria, la atención prehospitalaria que brindaba Bomberos con sus APHs y con todas sus ambulancias, su equipo de primera respuesta a la ciudad y en algunos eventos masivos que habían en el país o por fuera incluso del país. Aprendí muchísimo. Eso allá me motivó a querer sacar la medicina del hospitalario, de lo netamente académico y que estuviera más al servicio del pueblo, de las personas más comunes y más diarios. La medicina hospitalaria, yo trabajé en un hospital 7, 8 años, un hospital de tercer nivel. Allá aprende uno que es una persona en el peor momento de su vida y ve uno todos los días personas en el peor momento de su vida, pero ya están con la familia, ya están acompañados, ya al menos está la primera respuesta resuelta. Pero en bomberos me hizo clic porque aprendí que antes de eso había otro mundo, había otra técnica, había todo un universo, que es cuando la persona en el peor momento de su vida también está solo.
no tiene compañía, está en el máximo susto y miedo que haya sentido en su vida. Entonces a partir de ahí empecé a estudiar mucho el tema, me gustó muchísimo. Cuando salí de bomberos entré a la unidad de gestión del riesgo laboral de la alcaldía de Medellín, a lo que antes se denominaba salud ocupacional de la entidad. Hice la especialización en la Universidad CES en medicina laboral. La terminé ya el año siguiente en el Politécnico Janis Azacavid, inicié la maestría en gestión del riesgo laboral, una maestría que también me cambió la vida. En esta maestría se ve el riesgo aprendimos a ver el riesgo desde un contexto muy diferente. Fue otro cambio de chip, porque el riesgo bombero lo ve uno desde lo operativo, el escenario, la escena, pero ya acá ve uno el riesgo desde un nivel más estratégico, desde un nivel más de generar valor, y entonces eso lo complementa bastante a uno, porque está la parte netamente técnica y operativa y la parte estratégica. Ahí es donde nos pelamos muchas veces. Uno ve un plan de emergencias de una entidad construido por personas muy operativas y no son prácticos a la hora porque les falta participación, consulta con las partes. Se les gusta tanto la parte operativa que se pierde mucho la parte del horizonte. Y ahí vamos, ya llevamos allá en la alcaldía 11 años. El primer acercamiento mío y el primer contacto más bien profundo con las habilidades blandas fue durante la construcción de la tesis de la maestría. En ese proceso yo veía que la normatividad y todos los estándares en seguridad y salud en el trabajo dicen qué hacer. Y nos enorgullecemos de tener esos estándares construidos y de cumplir la norma. Pero entonces quedaba el vacío que si una entidad que cumpla la norma, que cumpla estándares, gestiona adecuadamente los riesgos laborales. Si cumplir los estándares y la norma me prepara para los eventos de emergencia en instalaciones y en mi entidad. Y definitivamente son dos rutas muy diferentes. Los estándares y las normas hay que cumplirlas, pero no me garantizan el cumplimiento ni la gestión de los riesgos laborales. Y yo pienso que la brecha que hay en ambos se llena con habilidades blandas. Las habilidades técnicas, llamémoslas no blandas, las habilidades técnicas me permiten hacer estándares, cumplir estándares, hacer mi plan de emergencias, hacer mi sistema de gestión, hacer todo el montón de documentos legales que me piden. Eso es técnico. Y soy muy buen técnico, lo hago muy bien y paso con 100. Pero yo pienso que las habilidades blandas son las que me permiten que eso, un sistema de gestión construido perfectamente y documentado, me lleve a gestionar el riesgo laboral. ¿Por qué? Porque el sistema de gestión técnicamente construido en el papel necesita ser comunicado, transmitido, participado. La brecha entre tenerlos documentados y cumpliendo la norma, cumpliendo los estándares, y tenerlos generando valor para la entidad, para la ciudad, para el entorno, para el país, porque gestiona el riesgo laboral, impide lesiones, impide enfermedades, me asegura que haya algún grado de respuesta efectiva en una emergencia. La brecha está en las habilidades blandas, porque las cosas documentadas es casi imposible que se puedan leer en medio de una emergencia, ir a buscar el plan de emergencia. Nadie va a ir a leerlo. Lo que me garantiza a mí que en una emergencia las cosas se hagan bien es que todo el que tenga que ejercer un rol lo ejerza. ¿Y eso cómo lo logro? Habiendo transmitido, socializado, transversalizado y comunicado ese plan de emergencia. Eso se logra haciendo que la gente participe en la construcción de ese plan de emergencia. El que participó en el plan de emergencia y ayudó a la generación del documento va a saber qué tiene que hacer cuando ocurra la emergencia. Yo pienso que las habilidades blandas cierran brechas. En el tema de riesgos laborales, las anécdotas más desde el área de medicina es reflexiva en este caso. Es ver hogares destruidos, es ver personas en depresión, es ver personas aisladas en el trabajo, en la casa, en todas partes, con su hogar destruido, gracias a una pérdida auditiva. La pérdida auditiva lleva a destrucción de hogares, lleva a la soledad, lleva al aislamiento. Entonces, algo que uno ve tan simple cuando uno desde el área de medicina laboral ve el efecto final de esto, el deterioro máximo de haber tocado fondo. Uno ya piensa diferente cuando ve el trabajador en campo. Ya piensa diferente cuando ve las fuentes. Entonces, una experiencia que me ha marcado mucho es ver las personas con las secuelas, ver bomberos con asma a los 58 años pegados de un generador de oxígeno. Esas experiencias dramáticas creo que le cambian a uno
la forma de transmitir las cosas y le permite a uno sensibilizar los públicos. Cuando yo a un público le cuento que, al menos aquí en Colombia, que tenemos personas incapacitadas 1.500 días, de los cuales solo 180 días les llegó salario, los demás, la seguridad social les va a dar su salario cuando termine la incapacidad, y que entonces ellos vienen a vender rifas y boletas, aún estando enfermos, a sus compañeros de trabajo para sostenerse. Ya la gente piensa diferente en accidentarse, ya la gente piensa diferente en su salud, y ya la gente piensa diferente en que el primer responsable de la salud no es la empresa, ni es el médico de la empresa, ni es el personal de seguridad y salud en el trabajo. Son ellos, asumen la carga y la responsabilidad de su salud. Entonces, todos estos ejemplos que son dramáticos y son muy ciertos, y no existe sistema de salud perfecto. Los países más desarrollados tienen problemas en su seguridad social, y el de nosotros no es la excepción. Entonces, uno puede ver todos los desastres máximos de la seguridad social y las excepciones máximas. Es cuando uno se da cuenta que puede sensibilizar con eso y que puede usarlo como vehículo, como canal para llegar al público. Nadie se imagina la cantidad de cosas que ocurren en los hospitales. Los países que lo han estudiado hablan de que la quinta causa de muerte en los entornos hospitalarios es la falla médica, es el error médico, es el error terapéutico de médicos, enfermeras, camilleros y todo el personal, que somos humanos. Entonces tengo una anécdota muy bonita de una entidad X en la que laboré, un hospital de tercer nivel con unidades de cuidados intensivos. Estaba yo en turno de la noche en un sector de hospitalización de alto cuidado, no de el previo a cuidados intensivos. Personas monitoreadas full, con todo el cuidado que deben de tener. En algún momento estaban colocándole, porque algunos estaban conectados a un monitor, a ventilador, algunos estaban ventilados. Entonces estaban, a los que estaban ventilados, que era por ahí el 5, el 10% de la sala, les tenían que sedar. Y se acabó la morfina para sedarlos. Entonces el jefe de sala mandó a una enfermera a que fuera al área de cirugía a solicitar que le prestaran una jeringa grande llena con morfina para con esa poderse dar a varios pacientes. Efectivamente subió. La morfina en cirugía es 10 veces más concentrada que en un servicio de hospitalización. La morfina de que se maneja en cirugía es una concentración muchísimo más alta. Ellas tuvieron eso presente, bajaron, sedaron los pacientes que había que sedar, teniendo en cuenta la dosis adecuada con esa concentración, pero jamás rotularon la jeringa. La jeringa la dejaron sin rotular, con morfina al 40% sobre una mesa. Otra enfermera cogió la jeringa y la vio parecida a la heparina. Entonces inició la heparinización del catéter venoso de todos los pacientes de la sala. En ese momento le pasaron a todos los pacientes de la sala una dosis de morfina hiperconcentrada. Y tuvimos concomitantemente al mismo tiempo 14 fallas respiratorias, 10 en paro respiratorio franco y reanimación de 10 pacientes que estaban previamente conscientes, sin saber qué estaba sucediendo ni qué pasaba. Entonces, el hospital tenía muy buena capacidad de respuesta, llegó todo el personal de apoyo, se ventilaron, se conectaron a los ventiladores. Finalmente se descubrió que ha sido por eso. Son anécdotas que le enseñan mucho a uno, porque uno es humano y es descuidado con cosas. PROISEG, Proyectos y Seguridad de Panamá. Bajo el sello de profesionalismo, es una empresa comprometida a desarrollar un servicio asertivo y oportuno en materia de prevención. Seleccionados para realizar toda la seguridad y salud laboral del montaje, desmontaje e inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, formar, capacitar y acreditar al 90% de todo el personal que trabaja en el sector de telecomunicaciones en la República de Panamá son algunas de las responsabilidades que desempeñamos como empresa. Proyección y planificación es el futuro seguro. Por eso, la seguridad es un valor que promovemos. Yo pienso que la frase que más utilizo yo cuando quiero transmitir algo al público es una frase que genera escozor, porque a algunas personas no les gusta, a otros sí les gusta.
el que sea muy apegado a la norma, el que sea muy ortodoxo en el ejercicio de las profesiones relacionadas con seguridad y salud en el trabajo, porque todos en esta área somos muy pegados a la norma y le rendimos un culto que yo considero exagerado a la norma. Les duele un poquito cuando yo digo que las normas y los estándares no gestionan riesgos laborales. Las normas hay que cumplirlas para poder empezar a gestionar los riesgos laborales. Respecto a la esperanza de la actual pandemia, yo primero que todo diría eso: quitémonos la culpa. Tenemos parte en el comportamiento humano, pero no toda la culpa es nuestra. Nadie pudo prever esto. No es nuestra culpa muchas veces el tener que exponernos en algunas ocasiones. Entonces, protejámonos, quitémonos culpa de encima, cuidémonos mucho, confiemos en la ciencia, ojo a la comunicación. Hombre, ¿por qué tenemos que ver el noticiero de la 1, el de las 7 y el de las 11? No, informémonos de la pandemia, informémonos del COVID. O no veamos todo el día las noticias del COVID, eso nos satura y nos llena de miedo y estrés. No creamos en todo lo que se publica en medios, no creamos todo lo que se publica en cadenas de WhatsApp, en redes sociales. El cambiar nuestro comportamiento, pero más allá que cambiar el comportamiento hacia no salir a todo eso, es cambiar el comportamiento a un comportamiento seguro. Voy a salir, entonces ¿cómo garantizo más mi seguridad? Lo optimizo con doble mascarilla, hágale. Y así por el estilo. Entonces son como mis mensajes. Yo pienso que sobre habilidades blandas uno no las adquiere tan fácil. Se adquieren, sí, claro. Se nace con ellas, hay gente que puede nacer con ellas, pero tienen que desarrollarlas. O sea, las habilidades blandas hay que trabajarlas. Hay que ser consciente cuáles son, cuáles tengo, trabajar en potenciar las que tengo, trabajar en adquirir las que me faltan. Yo tengo unas habilidades blandas que considero críticas para el ejercicio de cualquier profesión hoy en día. La comunicación para mí es crítica, el saber comunicar, y el profesional que no sabe transmitir, comunicar, se queda corto en muchos escenarios. Está la habilidad de la innovación, del manejar la incertidumbre, de manejar el tema de la innovación, de la tecnología. Igualmente el conocimiento, me parece a mí, después de la comunicación, la segunda más importante para mí. El conocimiento en el área de seguridad y salud del trabajo, sinceramente, voy a ser franco, me da pesar, y he escrito algunos artículos al respecto, me da pesar ver en nuestro entorno y en nuestro contexto de seguridad y salud del trabajo el manejo de conocimiento que se hace. Manejamos datos, manejamos información, pero somos incapaces de convertir esos datos, esa información, toda esa documentación, toda esa papelería, somos incapaces de coger eso y convertirlo en conocimiento, no información, no datos, sino conocimiento. La brecha para convertir datos, información en conocimiento es la brecha que genera valor. Ahí es donde se genera el valor. ¿Por qué los grandes gerentes no tienen muy en cuenta y nos vivimos quejando? Porque nosotros en seguridad y salud del trabajo somos muy buenos para sentirnos discriminados o para quejarnos. Nos vimos quejando que no nos prestan atención. Muy posiblemente una de las causas es que los grandes gerentes ven nuestra incapacidad para generar valor con la seguridad y salud del trabajo, generar valor para la empresa, generar valor. Nos volvemos en una realidad incómoda que hay que invertir en una plata para poder cumplir la norma y poder operar en este país. Pero en la medida que generemos conocimiento con la información y los datos, generamos valor y vamos a ser más necesarios al lado de la alta gerencia.